Buenos días, primeramente, me presento, mi nombre es Treyes Cruz Diego Andrés, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, estoy cursando la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física, y este es un trabajo de presentación de la práctica 1 de Sistema de Conocimientos de Físico-Química y su didáctica. En este momento hablaremos sobre los isótopos, compuestos, mezclas y moléculas. Vamos a empezar primeramente con el objetivo, que es estudiar, analizar y comprender la estructura de la materia y las diferentes composiciones que se pueden formar a partir del átomo y de sus características, tomando en cuenta sus neutrones, electrones, protones, siendo esta la formación, la estructura de un átomo, ¿no? Mediante la creación de material educativo interactivo que llame la atención de los estudiantes y mediante el cual su comprensión se lleve de mejor manera para un aprendizaje productivo y significativo. En este momento se analizarán los temas de isótopos, compuestos, mezclas y moléculas, determinando sus características, su formación y su uso dentro de la vida cotidiana de las personas. Todos estos temas se encuentran incluidos en nuestra vida, interactuamos directamente con ellos en nuestro día a día. Ahora partiremos primeramente con los isótopos. Dice que mientras que el número de protones de un núcleo coincidan exactamente con el número de electrones alrededor del núcleo en un átomo neutro, el número de protones del núcleo no necesariamente coincide con el número de neutrones. Los átomos del mismo elemento que tienen diferentes números de neutrones se llaman isótopos del elemento. Los átomos neutros de los diversos isótopos de un elemento dado tienen todo el mismo número de electrones y el mismo número de protones. En su mayor parte se comportan de manera idéntica. Los isótopos se identifican o se diferencian por su número de masa, que es la suma de protones y neutrones que se encuentra en su núcleo. Este es denominado número de masa o número másico, que resulta de la suma de los protones y de los neutrones que ambos se encuentran dentro del nucleoide. Aquí vamos a apreciar una imagen que dice estructura atómica. Esos son isótopos de litio, ¿no? Que dice isótopos de litio 6, el 7 y el 8. Que como podemos presenciar en las imágenes, tiene la misma cantidad de protones para los tres tipos de isótopos. 3 protones, 3 protones, 3 protones. Aquí lo que diferencia o lo que varía son el número de neutrones. Que en este caso en el litio 6 hay 3 neutrones, en el litio 7 hay 4 neutrones y en el litio 8 hay 5 neutrones. Entonces el número másico vamos ahorita a calcular para el litio 7, que es el número de protones más el número de neutrones. El número másico son 3 protones, como podemos apreciar los de color azul, 1, 2, 3, y 4 neutrones, los que son de color marrón, por así decirlo. Son 1, 2, 3, 4. Entonces la suma de estos dos, de los protones y los neutrones, da un número másico de 7, que es considerado este elemento como litio 7. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los compuestos. Dice, en química se llama compuesto a una sustancia que está formada por dos o más elementos de la tabla periódica. La palabra compuesto proviene del latín compositus. Podemos hablar de que algo está compuesto de para señalar que cosas forman algo, es decir, se realiza una unión entre compuestos que se encuentran dentro de la tabla periódica para formar unos compuestos, ¿no? Estos elementos pueden ser los mismos, así como pueden ser de diferentes átomos. Los compuestos químicos tienen una fórmula química. Un compuesto químico está formado por moléculas o iones que están enlazados de forma estable. Estas moléculas, como ya hablamos, los átomos, la unión de átomos forman moléculas. Los elementos químicos que conforman un compuesto químico no pueden separarse con ningún tratamiento o proceso físico, sino solo con algún método químico. Vamos a pasar a hablar sobre ejemplos de compuestos, ¿no? Tenemos el H2O, que es la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene una carga negativa y los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva entrelazados con el oxígeno. Como podemos saber, un vaso de agua podemos encontrar en el río, en la lluvia, agua estancada. Todos estos están compuestos, como ya dijimos, por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.
entrelazados electrónicamente. Ahora vamos a hablar sobre las mezclas. Dice, una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Una mezcla no ocurre en una reacción química, y cada uno de sus componentes mantienen su identidad y sus propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible en un motor de combustión interna. Es la combinación física de dos o más sustancias que retienen sus identidades y que se mezclan logrando formar, según sea el caso, de aleaciones, soluciones, suspensiones y coloides. Hasta dentro de las mezclas podemos diferenciar dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas dice que son aquellas mezclas de elementos uniformes, sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista, se conocen con el nombre de disolución y soluciones y están constituidas por un soluto y un solvente. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con azúcar o con vinagre. En este momento vamos a realizar el ejemplo que nos da aquí, ¿no?, de agua con azúcar para formar una mezcla homogénea. En este caso el agua sería el disolvente o la solución, y el azúcar vendría a ser el disolvente. Vamos a aplicarle el azúcar dentro del agua y basta con mezclar. Aquí no estamos usando ningún procedimiento químico, sino tan solo físico, que es el de mezclar el azúcar, y poco a poco el azúcar se irá disolviendo y será una mezcla homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque todo el agua, el azúcar dentro del agua se disuelve y se forma un solo componente en una sola mezcla, que al probarla, obviamente probaremos un agua azucarada, ¿no? Ya es algo mezclado, no es que se pueda diferenciar el azúcar con el agua. Ahora vamos a pasar a lo que es de mezclas heterogéneas. Dice, una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme, en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, destruidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente, pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. Un ejemplo de una mezcla heterogénea vemos que como es el agua con la tierra. Y aquí tenemos una arena o tierra y en este recipiente tenemos un vaso de agua. Y que resulta que al mezclarla, igualmente no es una mezcla química, no es una sustancia química, ningún procedimiento, solo físico. Si empezamos a mezclar igualmente como lo hicimos con el azúcar, esta no se disuelve, se puede volver un poco más oscura, pero es por sus demás componentes, pero se podrá diferenciar la parte de la arena que se asienta al fondo del recipiente y el agua, y aquí podemos ver que se diferencian, es fácil y fácilmente podríamos separarlos. Uniendo el agua, se separaría nuevamente la arena del agua. Entonces este es un ejemplo de una mezcla heterogénea. Y finalmente vamos a hablar sobre las moléculas. Dice, es una partícula más pequeña de una sustancia que tienen todas las propiedades físicas y químicas de esa sustancia. Las moléculas están compuestas por uno o más átomos. Si contiene más de un átomo, los átomos pueden ser iguales. Una molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno, o distintos. Una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Las moléculas biológicas, como las proteínas y el ADN, pueden estar compuestas por muchos miles de átomos. Bueno, aquí podemos ver que la partícula, ya dijimos, es una pequeña sustancia y esta resulta de la unión de dos o más átomos. Pueden ser de dos átomos a miles, ¿no? Ya que los átomos son unas partículas muy pequeñas, indivisibles al ojo humano. Ahorita vamos a hablar sobre una molécula, un ejemplo de una molécula, ¿no? El metano. Dice que el metano es el hidrocarburo más simple. Su molécula está formada por un átomo de carbono al que se encuentran unidos 4 átomos de hidrógeno. A temperatura ambiente es un gas y se encuentra presente dentro de la atmósfera, ¿no? Aquí hemos realizado un ejemplo de un átomo de metano, una molécula de metano, en el que la bolita de color rojo vendría a ser el átomo de carbono, ¿no? Que tiene entrelazados, como dijimos, está unido electrónicamente con 4 átomos
de hidrógeno, ¿no? Esta sería la representación gráfica básicamente de una molécula que tiene sus uniones dentro. Para formar todo esto, forma una molécula de metano. Ahora pasaremos a las conclusiones. Como conclusiones podemos decir que los isótomos son átomos los cuales tienen una misma cantidad de protones, pero de diferente cantidad de neutrones, y un elemento puede contener varios isótopos, ¿no? Los isótomos se diferencian por la cantidad de protones, y neutrones. Básicamente los neutrones son los que varían, los protones son los que se mantienen. Un compuesto es el resultado de combinar dos o más elementos químicos que no se pueden separar con reacciones físicas. Una mezcla se diferencia entre homogéneas y heterogéneas según sean los elementos que interactúen en dicha mezcla. Aquí básicamente tenemos una diferencia entre compuestos y una mezcla, teniendo que los compuestos son unas reacciones químicas, no son mezclas químicas que se realizan y se obtiene un compuesto. A diferencia de las mezclas que son mezclas físicas, ¿no? Como mezclar, batir, que en sí hay de dos diferentes, homogéneas y heterogéneas. Y también tenemos que una molécula es la unión de uno o más átomos sin importar si estos son o no del mismo elemento. Como ya vimos el ejemplo, tenemos el ejemplo del óxido, de dos átomos de óxido unidos, así como a diferencia del agua, que es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí podemos Aquí podemos visualizar las referencias bibliográficas que se usaron, dos videos de YouTube, uno denominado Isótopos, que son tipos y ejemplos, y otro que habla sobre la diferencia entre elementos, compuestos y mezclas. Además que nos hemos basado en el libro de la asignatura, que es de Física Conceptual, hecha por Paul G. Sin nada más que decirle, muchas gracias por la atención prestada.